Y transferimos el dinero de tu cuenta a la nuestra. Pensé que ibas a morir. Esas fueron las palabras exactas que mi yerno me dijo a las 9:17 de la mañana del martes 23 de marzo, mientras yo todavía tenía puesta la bata del hospital. No lloré, no supliqué. Soy contadora forense jubilada. Pasé 38 años auditando fraudes corporativos y documentando malversación de fondos. Y durante los últimos 3 meses antes del coma, había estado haciendo exactamente eso con las finanzas de mi propia hija. Tomé mi bolso de mano, caminé hacia la puerta sin decir una palabra y salí. Lo que ellos no sabían era que 8 días después, cuando intentaran usar esa cuenta, descubrirían algo que destruiría no solo su matrimonio, sino que pondría su libertad en juego, y yo estaría mirando desde lejos, tomando café, esperando la llamada que sabía que vendría. La sala olía a desinfectante de hospital mezclado con el perfume caro de mi hija. Un aroma que yo le había regalado en su cumpleaños número 30, cuando todavía creía que me amaba. La luz de la mañana entraba por las ventanas del apartamento que yo había ayudado a pagar con el enganche. Todo se veía limpio, ordenado, perfecto. Pero mis manos temblaban, no de miedo, de una rabia fría que había estado conteniendo durante 289 días. Desde el día exacto en que firmé el poder notarial que mi hija me pidió que firmara, el mismo poder que ella creía que le daba acceso total a mi dinero. El sabor metálico de la traición llenaba mi boca. Podía escuchar el zumbido del refrigerador nuevo en la cocina. Un refrigerador de acero inoxidable de $4,000 que mi hija había comprado la semana pasada, mientras yo todavía estaba en coma, mientras ella ya gastaba lo que creía que era su herencia anticipada. Mi yerno, Rodrigo, estaba recostado contra la pared, con los brazos cruzados, sonriendo. Una sonrisa que me heló la sangre. Vestía una camisa de marca que costaba más de lo que yo ganaba en una semana cuando empecé a trabajar. Mi hija, Carolina, mi única hija, estaba sentada en el sofá de cuero italiano. El mismo sofá por el cual me había pedido prestados $2,000 hace 6 meses, diciéndome que los necesitaba para el pediatra de mi nieto. ¿Sabes qué fue lo peor de ese momento? No fue lo que dijeron, fue la temperatura de sus voces, frías, calculadas, como si estuvieran discutiendo qué cenar, no echando a la mujer que les dio todo. Pero antes de contarte qué pasó en ese banco 3 horas después, antes de revelarte cómo una contadora forense jubilada protege sus activos incluso desde una cama de hospital, necesitas entender cómo llegué hasta ese momento. Necesitas conocer quién era yo, quién era ella, y cuándo exactamente todo comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Patricia Mendoza. Tengo 61 años, y esta es la historia de cómo mi propia hija intentó enterrarme antes de tiempo, y cómo yo, desde una cama de hospital, en coma, había dejado preparada la trampa perfecta. Déjame llevarte al principio, o más bien, al momento donde todo cambió. Fue el 14 de enero, exactamente 9 meses antes de despertar del coma. Era jueves, las 6:43 de la tarde. Lo sé porque estaba revisando mis estados de cuenta bancarios cuando Carolina tocó a mi puerta. Yo vivía sola desde que su padre murió hace 11 años. Un apartamento pequeño pero cómodo en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero era mío, pagado completamente. Abrí la puerta y encontré a mi hija con los ojos rojos, lágrimas frescas en sus mejillas. Sostenía a mi nieto, Mateo, de 2 años, en sus brazos. El niño dormía. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo. Su voz temblaba. Y yo, como la tonta que era, abrí mis brazos y la dejé entrar. Abrí mi corazón, y sin saberlo, abrí la puerta a mi propia destrucción. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Carolina se sentó en mi sofá. El viejo sofá de tela que había comprado en una venta de garaje hace 15 años. Qué contraste con el sofá de cuero italiano que ella tendría después. Pero en ese momento,
Ella lloraba como si su mundo se estuviera acabando. Rodrigo me está engañando, dijo. Encontré mensajes en su teléfono. Con su secretaria. No sé qué hacer, mamá. Tengo un bebé. No puedo divorciarme. No tengo dinero propio. Renuncié a mi trabajo cuando nació Mateo. La abracé. Acaricié su cabello. Le dije que todo estaría bien. Que podía quedarse conmigo el tiempo que necesitara. Que yo la protegería. Mentiras. Todo eran mentiras. Lo que yo no sabía entonces era que Rodrigo no la estaba engañando, que esos mensajes eran fabricados, que mi hija había descargado aplicaciones para crear conversaciones falsas, que todo era un teatro elaborado, un primer acto de una obra que terminaría conmigo en coma y ellos vaciando mi cuenta bancaria. Pero eso lo descubriría después, mucho después, cuando ya era demasiado tarde para algunas cosas, pero justo a tiempo para otras. Carolina se mudó a mi apartamento al día siguiente, con Mateo, con 6 maletas y con una historia de víctima perfectamente ensayada. Durante 2 semanas lloró en mi hombro. Me contó detalles de la supuesta infidelidad. Me mostró los mensajes falsos una y otra vez. Y yo, creyendo cada palabra, le ofrecí algo que cambiaría todo. ¿Quieres que te ayude con tus finanzas? Puedo revisar tus cuentas, ver qué opciones legales tienes para proteger tus derechos en caso de divorcio. Sus ojos se iluminaron, solo por un segundo, pero lo vi. Un destello que no pude interpretar entonces. Ahora sé exactamente qué era. Codicia, pura y simple codicia. Ay, mamá, eso sería maravilloso. Pero ¿sabes qué? Más que eso, necesito aprender de ti. Enséñame cómo manejas tu dinero. Siempre has sido tan inteligente con eso. Y así comenzó. Poco a poco, conversación tras conversación, mi hija extrajo información. ¿Cuánto tenía ahorrado? ¿En qué bancos? ¿Qué inversiones? Los nombres de mis asesores financieros. Todo. Mientras tanto, yo cuidaba a Mateo durante el día. Cocinaba para los 3, limpiaba, pagaba los pañales, la comida, todo. Carolina decía que estaba buscando trabajo, pero ahora sé que estaba ocupada con algo muy diferente. Estaba planificando. 3 semanas después de mudarse, apareció Rodrigo. Tocó a mi puerta un sábado por la mañana, las 8:15 a.m. Traía flores, rosas rojas, caras y una actuación digna de un Oscar. Señora Patricia, por favor, perdóneme. Cometí el error más grande de mi vida. Amo a su hija, amo a mi hijo. Haré lo que sea para recuperar mi familia. Carolina salió de la habitación lentamente, actuando sorprendida, actuando herida, actuando perfectamente. Y yo, la tonta contadora forense que podía detectar fraude en estados financieros de corporaciones multimillonarias, no pude ver el fraude que estaba ocurriendo en mi propia sala. Los ayudé a reconciliarse. Lloré de felicidad cuando se abrazaron. Incluso pagué por una cena de celebración en un restaurante elegante. $340, propina incluida. 4 días después, el 15 de febrero a las 3:30 de la tarde, Carolina vino a mí con una solicitud. Mamá, Rodrigo y yo queremos empezar de nuevo, pero para eso necesitamos mudarnos. Encontramos un apartamento perfecto, más grande, en mejor zona, cerca de buenas escuelas para cuando Mateo crezca. Pero necesitamos un aval, solo por 1 año. ¿Podrías ayudarnos? Por supuesto que dije que sí, y ahí fue donde cometí mi primer error, pero no el último. El apartamento que encontraron costaba $2,200 al mes, en una zona que yo jamás podría haber pagado cuando tenía su edad. Firmé como avalista el 18 de febrero, un martes lluvioso. Recuerdo el sonido de la lluvia contra las ventanas de la oficina del agente inmobiliario. Recuerdo el olor a café barato de la máquina en la esquina. Y recuerdo la mano de mi hija apretando la mía mientras yo firmaba. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros, pero había algo más en ese contrato, algo que el agente mencionó casualmente, una cláusula sobre poder notarial en caso de emergencia. Solo una formalidad, dijo, por si la avalista necesitara intervenir en asuntos del apartamento durante una crisis. Firmé eso también. Lo que no sabía era que ese poder notarial
no era solo para el apartamento. Era un documento mucho más amplio, redactado cuidadosamente por un abogado que Rodrigo conocía. Un abogado que, descubriría después, había sido despedido de su firma por prácticas no éticas. Un abogado que ahora mismo está bajo investigación. Pero ya llegaré a eso. Carolina y Rodrigo se mudaron a su nuevo apartamento el 1 de marzo. Los ayudé con la mudanza. Cargué cajas durante 6 horas. Mi espalda me dolió durante una semana. Tengo 61 años, pero lo hice con alegría, porque creía que estaba ayudando a mi familia. Les compré cortinas nuevas, $420. Les regalé mi juego de platos de porcelana, el que mi madre me había dado cuando me casé, 32 años guardándolos cuidadosamente, y se los di, porque familia es familia, o eso creía. Durante las siguientes semanas los visitaba 2 veces por semana. Llevaba comida casada, jugaba con Mateo, notaba cosas extrañas, pero las ignoraba, como el segundo televisor nuevo en la sala, una pantalla de 65 pulgadas, como las botellas de vino caro en la cocina, botellas de $150 cada una. Pero cuando preguntaba cómo podían pagar todo eso, Carolina siempre tenía una respuesta preparada. Rodrigo recibió un bono en el trabajo, o mi suegra nos regaló dinero, o lo encontramos en oferta. Mentiras construidas sobre mentiras. El 28 de marzo, un miércoles por la noche, recibí una llamada de Carolina, las 11:47 p.m. Su voz sonaba desesperada. «Mamá, Mateo está enfermo, tiene fiebre alta. Necesitamos llevarlo a urgencias, pero nuestro seguro no cubre todo. ¿Podrías prestarnos $1,000? Te los devolvemos el próximo mes, lo prometo». Transferí el dinero a las 11:52 p.m., 5 minutos después de la llamada. Ni siquiera pregunté detalles. Era mi nieto, mi sangre. 2 días después, vi una publicación en el Facebook de Rodrigo. Una foto en un restaurante elegante. Carolina sonriendo, sosteniendo una copa de champagne. El pie de foto decía, «Celebrando la vida». El restaurante tenía un precio promedio de $120 por persona. «Mateo está bien entonces», le escribí. «Ah, sí, mamá, fue solo un susto. Ya sabes cómo son los niños». Sentí algo extraño en mi estómago, una sensación que había tenido miles de veces en mi carrera cuando los números no cuadraban, cuando algo en un estado financiero olía mal. Pero era mi hija, mi propia hija. Ignoré esa sensación. Error número 2. Porque verás, en mi trabajo como contadora forense, yo había desarrollado un instinto, un sexto sentido para detectar cuando alguien estaba robando, cuando las cifras habían sido manipuladas, cuando una historia sonaba demasiado perfecta, demasiado conveniente. Pero ese instinto, tan afilado en la oficina, se apagaba completamente cuando se trataba de mi familia. Amor ciego, lo llaman. Yo lo llamo mi mayor debilidad. Durante abril, las solicitudes de dinero continuaron. $500 para reparar el auto, $700 para una emergencia dental de Rodrigo, $300 porque el apartamento necesitaba reparaciones y el propietario no respondía. Les di todo, cada peso, cada centavo. Para el 30 de abril había prestado a mi hija un total de $4,800. Ninguno devuelto. Pero ella siempre prometía que pronto, muy pronto, me pagarían todo junto. Y entonces llegó mayo, el mes que lo cambiaría todo. El 3 de mayo, un viernes por la tarde, Carolina vino a mi apartamento, sola, sin Mateo, sin Rodrigo. Se veía seria, nerviosa. Se sentó en el mismo sofá donde había llorado por la supuesta infidelidad 3 meses antes. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró. Pensé que finalmente me diría la verdad, que admitiría que necesitaba más ayuda, o tal vez que me pediría mudarme con ellos. Estaba preparada para cualquier cosa, excepto para lo que realmente vino. Rodrigo y yo hemos estado hablando sobre el futuro, sobre Mateo y sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. Mamá, ya tienes 61 años, vives sola. ¿Qué pasaría si algo te sucediera? ¿Qué pasaría con tu dinero,
tus cuentas, tus inversiones. Nadie podría acceder a nada. Todo se congelaría. Podrías estar en el hospital necesitando algo y nadie podría ayudarte. Traía documentos. Los sacó de su bolso. Papeles legales con sellos oficiales. Hablé con un abogado, el mismo que nos ayudó con el apartamento. Dice que lo más responsable es que me des un poder notarial completo, solo por precaución, para que si algo te pasa, yo pueda manejar tus asuntos, pagar tus cuentas, asegurarme de que recibas el mejor cuidado. Es lo que cualquier familia responsable haría. Las palabras sonaban razonables, lógicas, llenas de preocupación filial, pero había algo en sus ojos, algo que no había visto antes en mi hija, o tal vez sí lo había visto, pero nunca había querido reconocerlo. Frialdad. No sé, Carolina. Eso es mucho poder. Tal vez podríamos hacer algo más limitado, solo para emergencias médicas. Su expresión cambió, solo por 2 segundos, pero lo vi. Un destello de irritación, de impaciencia. Luego volvió la máscara de hija preocupada. Mamá, estoy tratando de protegerte. Después de todo lo que hemos pasado juntas, ¿no confías en mí? Y ahí estaba, la pregunta perfecta, la trampa emocional perfecta. Porque si decía que no, estaba diciendo que no confiaba en mi propia hija. Estaba rechazando su amor, su preocupación. Estaba siendo una madre desagradecida. Manipulación del libro de texto. El tipo de manipulación que yo había visto en cientos de casos corporativos. Empleados que robaban mientras profesaban lealtad. Socios que vaciaban cuentas mientras hablaban de confianza. Y ahora, mi propia hija, usando las mismas técnicas, pero en ese momento no lo vi así. Claro que confío en ti, cariño. Es solo que es un paso grande. Déjame reformular eso. No es que no confiara. Es que mi instinto profesional estaba gritando, pero mi corazón de madre lo estaba silenciando. Carolina suspiró. Se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana. Actuaba como si estuviera herida, decepcionada. Está bien, mamá. Olvídalo. Solo pensé que después de todo lo que hice por ti, después de cuidarte cuando papá murió, después de estar contigo en cada momento difícil, tal vez podrías confiar en mí ahora que trato de cuidarte a ti. Pero supongo que me equivoqué. Cuidarme cuando papá murió. Qué interesante frase, porque la verdad era otra. Cuando mi esposo murió hace 11 años, Carolina tenía 20. Estaba en la universidad. Vino al funeral. Se quedó 2 días. Luego volvió a su vida. Yo enfrenté sola la depresión, sola las noches vacías, sola cada aniversario, cada fecha importante. Pero en ese momento, su versión de la historia sonaba tan convincente que casi llegué a creerla yo misma. Está bien, dije finalmente. Lo haré. Carolina se volteó. Una sonrisa inmediata. Demasiado rápida. Demasiado amplia. ¿En serio, mamá? Ay, gracias. No sabes lo aliviada que me siento. Ahora podré dormir tranquila sabiendo que si algo pasa, podré cuidarte. Firmé los documentos el 8 de mayo, un miércoles, las 4:22 de la tarde, en la oficina del mismo abogado, un hombre de unos 40 años con traje barato y sonrisa de vendedor de autos usados. Su oficina olía a ambientador de pino y papeles viejos. Es muy simple, señora Mendoza. Este documento solo le da a su hija la capacidad de actuar en su nombre en caso de que usted no pueda hacerlo. Si está incapacitada, en coma o mentalmente incompetente. Es solo una precaución. ¿Y si yo estoy bien? ¿Si puedo tomar mis propias decisiones? Entonces el poder no se activa. Es solo para emergencias. Usted mantiene control total de todo mientras esté capacitada. Mentira. Mentira técnicamente legal, pero mentira al fin. Porque el documento que firmé, si lo hubiera leído con mis lentes de lectura, si hubiera revisado la letra pequeña como revisaba contratos corporativos, habría visto que el poder era efectivo inmediatamente. No después de incapacitación, inmediatamente. Pero no lo leí. Confié. Firmé. Y con esa firma les di las llaves de mi vida. Lo que ellos no sabían
era que una contadora forense nunca confía completamente en nadie, ni siquiera en su propia hija. Y aunque firmé ese poder, también hice algo más, algo que ellos descubrirían demasiado tarde. Pero ya llegaré a eso. Durante las siguientes semanas, todo pareció normal. Carolina me llamaba regularmente, me visitaba, traía a Mateo, actuaba como la hija perfecta, y yo, queriendo creer, creía. Hasta el 7 de junio. Ese día todo cambió. Era sábado, las 7:15 de la mañana. Estaba preparando café cuando sentí un dolor terrible en el pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. Intenté respirar, pero no podía. La cocina comenzó a dar vueltas. Los colores se hicieron brillantes, demasiado brillantes. Y entonces todo se volvió negro. Desperté casi 10 meses después. Pero lo que sucedió durante esos casi 10 meses, lo que mi hija hizo mientras yo yacía inconsciente en una cama de hospital, eso es lo que realmente importa en esta historia. El ataque cardíaco masivo me dejó en coma profundo. Eso fue lo que los doctores le dijeron a Carolina. Las probabilidades de recuperación eran del 20%, tal vez menos. Y si despertaba, probablemente tendría daño cerebral severo. Probablemente no reconocería a nadie. Probablemente pasaría el resto de mi vida en una institución. Probablemente. Esa palabra se convirtió en la justificación de mi hija para todo lo que vino después. Lo que ella no sabía era que yo podía oír. No siempre, no todo. Pero en ciertos momentos, durante esos 9 meses, mi cerebro registraba sonidos, voces, conversaciones, como grabaciones fragmentadas que se reproducían en un cerebro que no podía responder. Los doctores llaman a esto estado de conciencia mínima. Algunos pacientes lo experimentan. Están ahí, atrapados en sus propios cuerpos, escuchando el mundo exterior pero incapaces de reaccionar. Yo estuve ahí durante 289 días y escuché cosas que ninguna madre debería escuchar. La primera conversación que recuerdo fue 3 días después del ataque. El 10 de junio. No sé la hora, pero reconocí las voces. Carolina y Rodrigo. Hablaban junto a mi cama en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo crees que dure? La voz de Rodrigo sonaba impaciente. No lo sé. El doctor dijo que podría ser semanas, o meses, o nunca despertar. ¿Y el dinero? Tengo el poder notarial. Podemos empezar a mover cosas ahora. ¿Estás segura de que es legal? El abogado dijo que sí. Mientras ella esté incapacitada, yo tengo control total. Es lo que ella quería. Nos lo dio voluntariamente. Mentira. Yo nunca quise darles control. Quise protegerme a mí misma, pero ellos lo estaban reinterpretando, retorciendo mis intenciones. ¿Cuánto tiene? La voz de Rodrigo sonaba como un niño preguntando cuánto dulce había en un frasco. Revisé sus estados de cuenta el año pasado. Tiene al menos 200,000 en ahorros. Más las inversiones. Probablemente 350,000 en total. Tal vez más. Silencio. Podía imaginarlo haciendo cálculos, planeando gastos, soñando con lujos. Entonces la voz de mi hija otra vez, más baja, casi un susurro. Si no despierta, todo eso es nuestro eventualmente. Si no despierta. Esas palabras resonaron en mi cabeza inconsciente. No eran si ella muere, eran si no despierta. Como si mi muerte y mi coma fueran la misma cosa para ellos. Como si yo ya no existiera como persona. Solo como una cuenta bancaria esperando ser vaciada. Quise gritar. Quise abrir los ojos y confrontarlos. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada, una prisionera en mi propia carne. Durante las siguientes semanas, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Al principio venían todos los días, luego día por medio, luego una vez por semana. Para la 4ª semana, Carolina venía sola. Rodrigo había dejado de venir completamente. Los doctores notaban. Una enfermera le comentó a Carolina el 28 de junio. Yo lo escuché. Su esposo ya no la acompaña, señora. Está ocupado con el trabajo y cuidando a nuestro hijo. Es difícil para él ver a mi madre así. La enfermera no respondió.
pero escuché su silencio. El silencio que decía que no le creía, que había visto esto antes. Familias que desaparecían cuando los pacientes ya no podían darles nada. El 15 de julio, exactamente 40 días después de mi ataque, Carolina vino con papeles. Escuché el sonido de páginas pasando, el clic de una pluma, su voz hablando con alguien por teléfono. Sí, quiero transferir fondos de la cuenta de ahorros, $50,000, a mi cuenta personal. Sí, tengo poder notarial. Se lo puedo enviar por correo electrónico ahora mismo. $50,000. En una sola transferencia. ¿Sabes qué fue lo peor? Que ella lo hizo sentada junto a mi cama. Mientras yo estaba ahí, inconsciente, ella vaciaba mi cuenta bancaria con la misma casualidad con la que alguien ordena café. Durante los siguientes meses, escuché más transferencias, más llamadas, más conversaciones con Rodrigo sobre qué comprar, dónde vacacionar, cómo gastar. Para agosto habían sacado $120,000. Para septiembre, 180,000. Pero aquí está lo que ellos no sabían. Lo que nadie sabía excepto yo y una persona más. 3 años antes, cuando todavía trabajaba como contadora forense, había auditado un caso de fraude familiar. Una hija que había robado $400,000 de su padre anciano usando un poder notarial. El caso me afectó profundamente. Me hizo pensar, me hizo planear. Así que hice algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a Carolina. Abrí una segunda cuenta, en un banco diferente, y poco a poco, durante 3 años, transferí la mayor parte de mis ahorros a esa cuenta. $290,000, protegidos, ocultos, en una cuenta que no aparecía en ninguno de los estados financieros que Carolina había revisado. Lo que ella estaba vaciando era mi cuenta señuelo. Una cuenta que yo mantenía con suficiente dinero para parecer real, pero que no contenía todo, ni siquiera la mitad. Porque verás, una contadora forense siempre tiene un plan de respaldo, y había algo más, algo que hice el mismo día que firmé el poder notarial, algo tan simple que ellos nunca lo consideraron. Llamé a mi mejor amiga, Beatriz. Nos conocíamos desde hace 35 años, trabajamos juntas, nos jubilamos el mismo año, y confiaba en ella más que en nadie en el mundo. Le expliqué todo, mis preocupaciones, mis dudas, y le pedí un favor. Si algo me pasa, quiero que monitorees mis cuentas. Te voy a dar acceso de solo lectura. No podrás mover dinero, pero podrás ver todo movimiento. Y si ves algo sospechoso, actúas. Beatriz me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiadas familias destruidas por dinero. ¿No confías en Carolina? Quiero confiar, pero he visto demasiado en mi carrera para no tener precauciones. Así que Beatriz recibía alertas de cada transacción, de cada transferencia. Y durante los 9 meses que estuve en coma, ella documentó todo, cada peso que Carolina sacó, cada mentira que dijo al banco, cada falsificación de mi firma en documentos. Y esperó, como yo le había pedido. Esperó hasta que despertara, o hasta que fuera absolutamente necesario intervenir. Ese momento llegó el 15 de enero, 9 meses después de mi ataque cardíaco. Faltaban 67 días para que yo despertara. Carolina había gastado casi todo el dinero de la cuenta señuelo, $210,000 en casi 10 meses, y ahora estaba buscando más. Había llamado a mis asesores de inversión. Había intentado vender mis acciones, pero ahí se topó con un problema. Las inversiones requerían autorización de 2 firmas, la mía y la del asesor. Y el asesor, un hombre llamado Roberto Méndez, que había trabajado conmigo durante 15 años, se negó. Escuché la conversación. Carolina había puesto el teléfono en altavoz junto a mi cama. No sé si pensó que yo no podía oír, o si simplemente no le importaba. Señora Carolina, entiendo que tiene el poder notarial, pero vender las inversiones de su madre mientras está en coma no me parece apropiado. Esas inversiones son su red de seguridad. Para cuando despierte, si despierta. Ella no va a despertar. Los doctores dijeron que es casi imposible. Y necesito ese dinero para sus cuidados médicos. Para mantenerla en el hospital. Más mentiras. El seguro cubría todo.
Beatriz había verificado eso. El señor Méndez suspiró. Lo lamento, no puedo autorizar esto. Si su madre despierta y descubre que vendimos sus inversiones, me demandará. Y tendría razón en hacerlo. Carolina colgó. Furiosa, escuché el golpe del teléfono contra la mesa. Y entonces dijo algo que heló mi sangre inconsciente. Necesita morirse de una vez. 5 palabras, dichas con tanta frialdad como alguien comentando el clima. Mi propia hija, la niña que cargué durante 9 meses, que amamanté, que crié, que amé más que a mi propia vida, deseando mi muerte, no por tristeza, no por compasión ante mi sufrimiento, sino por dinero. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto, pero la historia no terminaba ahí. Porque 3 semanas después, el 5 de febrero, Carolina y Rodrigo tuvieron una conversación que cambiaría todo. Estaban en mi habitación. Tarde en la noche. Las 10:47 p.m. Pensaban que nadie más escuchaba. Las enfermeras habían terminado sus rondas. El pasillo estaba vacío. ¿Cuánto nos queda? La voz de Rodrigo. 23,000 en la cuenta. Gasté el resto. ¿En casi 10 meses gastaste $200,000? Era su dinero. Ahora es nuestro. Y sí, lo gasté. En el auto nuevo, en el viaje a Cancún, en la remodelación del apartamento, en vivir bien, por una vez en nuestras vidas. No podía creerlo. Había más detalles. Un auto nuevo, un BMW, $62,000, un viaje a Cancún, resort de lujo, $12,000, remodelación del apartamento que yo había avalado, $48,000, mi dinero, el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante 38 años de trabajo, gastado en lujos, en vanidades, mientras yo yacía en una cama de hospital. ¿Y lo que viene después? Rodrigo preguntó. Cuando se acabe todo. Entonces la voz de Carolina. Tranquila, calculadora, fría. Entonces la dejamos morir en paz. Esas palabras se repitieron en mi cabeza inconsciente durante días, semanas, como un eco que no podía silenciar, como una sentencia de muerte pronunciada por mi propia sangre. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. En lo profundo de ese coma, en esa oscuridad donde mi mente seguía funcionando, algo se estaba transformando. El amor ciego de madre se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más frío, más calculado, más parecido a la contadora forense que había pasado décadas cazando criminales de cuello blanco. Porque verás, yo no iba a morirles. No les daría ese gusto. El 12 de febrero, 7 días después de esa conversación, Carolina tomó una decisión que sellaría su destino. Una decisión que ella pensó que era inteligente, pero que en realidad era la pieza final de evidencia que necesitaba. Vino al hospital con papeles, los mismos papeles que el doctor le había dado semanas antes, órdenes de limitar intervenciones, instrucciones de cuidado al final de la vida. Los documentos que declaran que si mi corazón se detiene, nadie debe intentar salvarme. Escuché su conversación con el doctor, un hombre joven, demasiado joven para entender lo que realmente estaba sucediendo. Doctora, mi madre nunca habría querido vivir así, conectada a máquinas, sin conciencia, sin dignidad. Creo que es hora de respetar sus deseos y firmar estos documentos. ¿Su madre expresó esto alguna vez? ¿Tienen documentos previos donde ella indicara sus preferencias? Hablamos de esto muchas veces. Ella siempre dijo que si algo le pasaba, no quería ser una carga. No quería vivir como un vegetal. Mentira. Nunca tuvimos esa conversación. Nunca. Porque yo siempre había sido una luchadora. Toda mi vida. Y Carolina lo sabía. Pero el doctor, viendo a una hija aparentemente devota, aparentemente sufriendo, creyó cada palabra. Entiendo. Debe ser muy difícil para usted. ¿Quiere tomarse unos días para pensarlo? No. Quiero firmarlo ahora. No puedo verla sufrir más. El sonido de la pluma sobre el papel.
el sonido de mi hija firmando mi sentencia de muerte. Pero había algo que ella no consideró. Las enfermeras. Las enfermeras ven todo. Y una enfermera en particular, Rosa, había estado notando cosas. Había escuchado conversaciones. Había visto las visitas cada vez más cortas. Había notado la falta de lágrimas reales en los ojos de Carolina, y Rosa, sin que Carolina lo supiera, había estado tomando notas, fechas, horas, comentarios que escuchó, porque Rosa había trabajado en cuidados intensivos durante 22 años, y había desarrollado un instinto para detectar familiares que no visitaban por amor, sino por obligación, o por algo peor. Esas notas, eventualmente, llegarían a manos de Beatriz, pero eso vendría después. El 19 de febrero, 32 días antes de que yo despertara, Carolina hizo algo que aún hoy me cuesta creer. Organizó una fiesta. Lo sé porque Rodrigo publicó fotos en Facebook. Beatriz me las mostró después. Una fiesta en su apartamento. El apartamento que yo había avalado. Con comida cara, vino caro, invitados bien vestidos, y un letrero que decía, celebrando nuevos comienzos. En los comentarios, alguien preguntó, ¿cómo está tu suegra? Escuché que tuvo un ataque cardíaco. La respuesta de Rodrigo, en paz, finalmente en paz. Yo todavía estaba viva, todavía en coma, pero él ya hablaba de mí en pasado, como si ya hubiera muerto, como si mi funeral ya hubiera pasado y ellos estuvieran en el proceso de seguir adelante con mi dinero. La fiesta costó $4,000. Lo sé porque Beatriz rastreó los cargos en la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta. Una tarjeta que Carolina había solicitado usando el poder notarial. Una tarjeta que ella usaba como si fuera suya. Catering de lujo. Botellas de whisky de $300, un DJ, globos, decoración. Todo cargado a mi cuenta mientras yo luchaba por mi vida a 15 kilómetros de distancia. ¿Sabes cuándo toqué fondo emocionalmente en ese coma? No fue cuando escuché que querían que muriera. No fue cuando supieron del dinero. Fue cuando escuché esa palabra. Celebrando. Estaban celebrando. Celebrando mi incapacidad. Celebrando mi ausencia. Celebrando lo que pensaban que sería mi muerte inminente. Y algo se rompió en mí. O tal vez algo se endureció, como metal fundido que se enfría y se vuelve inquebrantable. El 28 de febrero, 23 días antes de mi despertar, ocurrió algo inesperado. Mi hermana apareció. No había visto a Elena en 2 años. Vivía en otro estado. Habíamos tenido una pelea tonta sobre una herencia de nuestra madre. Cosas de familia. Orgullo. Palabras dichas en calor del momento que ninguna de las dos había retractado. Pero cuando Elena se enteró de mi condición, tomó un avión y llegó al hospital exigiendo ver a su hermana. Escuché su voz en el pasillo, fuerte, demandante, muy diferente de la voz sumisa de Carolina. Soy su hermana, quiero verla, ahora. La enfermera la dejó pasar, y Elena entró a mi habitación como un huracán. Escuché sus pasos, sentí su mano tomar la mía. Y por primera vez en casi 10 meses, sentí algo más que frialdad de mi propia familia. Calidez, amor real, sin condiciones. Ay, Patricia, mi hermana, perdóname por todo, perdóname por no estar aquí antes. Estoy aquí ahora, y no voy a ninguna parte. Entonces Elena hizo algo crucial, algo que Carolina nunca esperó. Pidió ver mis registros médicos, pidió hablar con los doctores, pidió revisar mis finanzas. Y ahí comenzó a desmoronarse el plan perfecto de Carolina. Porque Elena era abogada. Abogada especializada en derecho de familia. Y tenía un olfato para detectar abuso de ancianos, incluso mejor que el mío, para detectar fraude corporativo. La confrontación ocurrió el 3 de marzo, las 2:15 de la tarde. Yo estaba ahí, inconsciente, pero de alguna manera más presente que nunca. Elena había solicitado una reunión con Carolina, en mi habitación, con un trabajador social del hospital presente. Carolina llegó tarde, las 2:47, 32 minutos tarde. Vestía ropa nueva, un vestido de diseñador, zapatos caros,
Llevaba un bolso que yo reconocí de una revista. Valor, $2,800. Elena la miró de arriba abajo, y en su voz escuché algo que me hizo querer sonreír, aunque mi cara no podía moverse. Lindo vestido, Carolina. ¿Nuevo? Sí. ¿Por qué? Solo curiosidad. Debe ser difícil pagar ropa de diseñador cuando tu madre está en cuidados intensivos. Los gastos médicos deben ser enormes. El seguro cubre todo. La voz de Carolina sonaba defensiva. Ya veo. Entonces ese BMW nuevo en el estacionamiento. ¿También lo cubrió el seguro? Silencio. Un silencio largo. Incómodo. No sé de qué hablas. La voz de Carolina ahora sonaba tensa. Hablo de un BMW Serie 7, $62,000, registrado a tu nombre hace 4 meses, comprado con una transferencia de la cuenta de mi hermana. Elena había hecho su tarea. En 3 días había descubierto lo que debía haber visto venir hace meses. Tengo poder notarial. Puedo usar sus fondos para sus cuidados. ¿Sus cuidados incluyen un auto de lujo, un viaje a Cancún, una fiesta de $4,000? Cada palabra era como un martillo, golpeando, exponiendo. Carolina se levantó. Su silla raspó contra el piso. No tengo que justificarme contigo. Tú ni siquiera estabas aquí. Apareciste después de 2 años como si te importara. Tienes razón. No estuve aquí. Y eso me va a perseguir el resto de mi vida. Pero estoy aquí ahora y voy a asegurarme de que mi hermana esté protegida. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy informando. Presenté una queja ante Servicios de Protección de Adultos esta mañana. Van a investigar cada centavo que has gastado. Y si encuentran lo que yo creo que van a encontrar, no solo perderás el poder notarial, enfrentarás cargos criminales. El trabajador social, que había estado callado hasta ese momento, intervino. Señora Carolina, debo informarle que estas son acusaciones serias. Vamos a necesitar documentación completa de todos los gastos que haya realizado usando los fondos de su madre. Carolina miró al trabajador social, luego a Elena, y por primera vez vi el pánico real en su voz. Esto es ridículo. Todo lo que hice fue legal. Tengo el poder notarial. Mi madre me lo dio, un poder que obtuviste bajo pretextos cuestionables. La voz de Elena era fría como hielo. Y vamos a probar eso. Carolina salió de la habitación, furiosa, asustada. Y por primera vez desde el coma, sentí algo parecido a esperanza. Pero la esperanza era prematura, porque lo que no sabíamos era que Carolina tenía un plan más, un último movimiento desesperado. Y ese movimiento casi me cuesta la vida. El 15 de marzo, 8 días antes de mi despertar, recibí una infección. Neumonía. Común en pacientes de coma, peligrosa, pero tratable con antibióticos. El doctor ordenó el tratamiento, pero había un problema. Los antibióticos requerían aprobación. Y con la orden de limitar intervenciones y no escalar tratamiento firmada, Carolina tenía la opción de rechazar tratamientos agresivos. Elena no estaba en el hospital ese día. Había vuelto a su hotel. Y Carolina aprovechó. El doctor la llamó. Las 6:33 de la tarde. Yo escuché la conversación en altavoz. Su madre desarrolló neumonía. Necesitamos empezar antibióticos inmediatamente. ¿Qué pasa si no lo hacemos? La infección empeorará. En su estado debilitado, probablemente no sobrevivirá más de 48 horas. Silencio. Un silencio que duró 10 segundos. 10 segundos donde mi hija decidió si yo vivía o moría. ¿Y si sobrevive la infección? Entonces sus probabilidades de recuperación aumentan. Hemos visto cambios positivos en su actividad cerebral últimamente. Hay una pequeña posibilidad de que pueda despertar. Otra pausa, más larga. No autoricen el tratamiento. 4 palabras, dichas con una calma que heló mi sangre. ¿Está segura, señora? Sin tratamiento, su madre... Estoy segura. Ella no habría querido prolongar esto. Déjenla ir en paz. El doctor intentó una vez más. ¿Quiere consultarlo con otros miembros de la familia? ¿Su tía, tal vez? No. Soy yo quien tiene el poder legal. Y mi decisión es final. Colgó.
Y yo, atrapada en mi cuerpo paralizado, sabiendo que mi propia hija acababa de firmar mi sentencia de muerte real, no pude hacer nada excepto esperar. Esperar a morir. O esperar un milagro. El milagro vino en forma de Rosa, la enfermera que había estado tomando notas. Rosa escuchó la conversación del doctor, y Rosa, violando probablemente una docena de protocolos, llamó a Elena. Las 7:02 p.m. Elena recibió la llamada, y a las 7:34 irrumpió en el hospital con una orden judicial. Una orden judicial temporal que removía a Carolina del poder de decisión médica mientras se investigaba el abuso. Los antibióticos comenzaron a las 8:15 p.m. Y 5 días después, el 23 de marzo a las 9:17 de la mañana, abrí los ojos. El mundo volvió a mí en fragmentos. Primero la luz, demasiado brillante, dolorosa, luego los sonidos, pitidos de máquinas, voces distantes y finalmente sensaciones. Sábanas ásperas contra mi piel, un tubo en mi garganta, dolor en todos los músculos de mi cuerpo. Abrí los ojos. Una enfermera gritó, no de miedo, de alegría, de sorpresa. Doctora, doctora, la señora Mendoza está despierta, está despierta. Durante las siguientes horas fue un torbellino. Doctores, exámenes, luces en mis ojos, preguntas que apenas podía responder porque el tubo todavía estaba en mi garganta. Pero mi mente estaba clara, sorprendentemente clara. ¿Sabe su nombre?, la doctora preguntó después de remover el tubo. Patricia. Patricia Mendoza. Mi voz sonaba como papel de lija, áspera, casi irreconocible. ¿Sabe qué año es? Lo dije correctamente. ¿Sabe dónde está? Hospital. Tuve un ataque cardíaco. La doctora sonrió. Una sonrisa enorme. Señora Mendoza, usted es un milagro médico. Estuvo en coma durante 9 meses. Sus probabilidades de despertar eran casi 0. Y aquí está, consciente, lúcida, sin daño cerebral aparente. Casi 10 meses, 289 días. Cada conversación que había escuchado, cada traición, cada mentira, todo había sido real. ¿Mi familia?, pregunté. ¿Saben que desperté? Estamos contactándolos ahora. Mentira. No los contacten todavía. Mi voz era débil pero firme. Necesito hablar con alguien primero. Elena, mi hermana Elena. La doctora dudó, pero algo en mi expresión la hizo asentir. Elena llegó a las 11:34 de la mañana. Entró corriendo, lágrimas en sus ojos, reales, no actuadas. Patricia, gracias a Dios, gracias a Dios. Me abrazó, y por primera vez en casi 10 meses, sentí amor genuino. Elena, susurré en su oído mientras me abrazaba. Escuché todo. Se apartó. Miró mis ojos y entendió inmediatamente. ¿Todo? ¿Todo? El dinero, las conversaciones, la orden de no reanimar, la negación de los antibióticos. Todo. Su expresión cambió de alivio a algo más oscuro, más determinado. Entonces tenemos trabajo que hacer. Durante las siguientes 2 horas, Elena me contó su versión de la historia, lo que había descubierto, la investigación de servicios de protección de adultos, las notas de Rosa, los registros bancarios que había obtenido, todo. Y yo le conté lo que había escuchado, fechas específicas, conversaciones específicas, detalles que solo alguien presente podría saber. Mientras le contaba esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Elena sacó su teléfono. Comenzó a grabar notas. Esto es evidencia. Testimonio directo. Combinado con los registros bancarios y las notas de Rosa, tenemos un caso sólido. Muy sólido. ¿Qué tan sólido? Fraude. Abuso de adultos mayores. Intento de homicidio negligente al negar tratamiento médico. Carolina podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. Rodrigo también como cómplice. Sentí algo extraño en mi pecho. No alegría, no tristeza, algo intermedio. Justicia. Fría y calculada justicia.
Pero hay algo más que necesitas saber, dije. Algo que ni Carolina ni tú saben. ¿Qué? La cuenta que ella vació no era mi única cuenta. Era una cuenta señuelo. Elena me miró, procesando. Y entonces una sonrisa lenta apareció en su cara. Patricia Mendoza, contadora forense hasta en coma. Tengo $290,000 en otra cuenta. En otro banco, protegidos. Carolina robó dinero que yo dejé específicamente para probar sus intenciones. ¿Lo planeaste? No exactamente. Pero me preparé, por si acaso. Resulta que el por si acaso se hizo realidad. Elena se rió, una risa que mezcló admiración con incredulidad. Entonces ella se destruyó a sí misma robando dinero que era una trampa, básicamente. ¿Y la otra cuenta? ¿Tiene poder notarial sobre ella? No, solo yo tengo acceso. Y una persona más, Beatriz. Mi mejor amiga. Necesito conocer a Beatriz. Lo harás, pero primero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? No le digas a Carolina que desperté. Todavía no. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Porque quiero ver qué hace, ahora que la investigación está en marcha, ahora que se está quedando sin dinero. Quiero ver hasta dónde llega su desesperación. Quiero toda la evidencia posible antes de confrontarla. Patricia, eso es arriesgado. Lo sé, pero es necesario. Porque si la confronto ahora, dirá que fue un malentendido, que planeaba devolverlo, que estaba confundida. Pero si esperamos, si le damos suficiente cuerda, se ahorcará sola. Elena consideró esto. Luego asintió lentamente. Está bien, pero solo por unos días. Y con condiciones. Te quedas en el hospital bajo protección, seguridad adicional. Y yo monitoreo todo. Trato hecho. Beatriz llegó esa tarde. Las 4:22 p.m. Entró a mi habitación con lágrimas en los ojos y una carpeta bajo el brazo. Pensé que te había perdido, dijo, abrazándome con cuidado de no lastimar los cables y tubos todavía conectados a mí. Casi me pierdes. Pero estás aquí, y tengo todo, absolutamente todo. Abrió la carpeta. Dentro había 9 meses de registros. Cada transacción, cada transferencia, cada cargo, organizado cronológicamente, con notas, con capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales de Carolina y Rodrigo, la fiesta, el BMW, el viaje a Cancún, las compras de lujo, todo documentado, todo con fecha y hora, todo con evidencia fotográfica. Eres increíble, susurré. No, tú eres increíble, por prepararte para esto, por confiar en mí. ¿Enviaste esto a las autoridades? Copias sí, pero los originales están aquí. Pensé que querrías verlos primero. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada página, cada documento. Y con cada página, la rabia fría se hacía más sólida, más determinada. $210,000, gastados en casi 10 meses, mientras yo luchaba por mi vida. Esa noche, Elena recibió una llamada. Era el investigador de servicios de protección de adultos, un hombre llamado Javier Ramírez. Señora Morales, necesito informarle que hemos completado la investigación preliminar. Los hallazgos son graves, muy graves. Estamos recomendando cargos criminales. ¿Cuándo? La Fiscalía revisará el caso la próxima semana. Probablemente emitirán una orden de arresto dentro de 10 días. 10 días. Solo faltaban 10 días para que el mundo de Carolina se derrumbara completamente. Pero yo quería algo más antes de ese momento. Quería confrontarla. Quería mirarla a los ojos. Quería que supiera que escuché todo, que supe todo, y que sobreviví específicamente para asegurarme de que enfrentara las consecuencias. El 25 de marzo, 2 días después de despertar, los doctores me dieron permiso para salir de cuidados intensivos. Me movieron a una habitación regular, más privada, más tranquila, y ahí Elena y yo planeamos cuidadosamente lo que vendría después. Llama a Carolina, le dije. Dile que necesitas hablar con ella. En mi habitación. Mañana a las 9 de la mañana. Dile que hay documentos que necesita firmar sobre mis cuidados. ¿Y luego? Luego espero a que llegue.
Con Rodrigo, si es posible. Y les doy la sorpresa de sus vidas. Elena sonrió, esa sonrisa de abogada que había visto 1000 veces en tribunales. La sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de recibir justicia. Va a ser memorable. Esa noche no dormí, no por el dolor, no por el miedo, sino por la anticipación. 289 días esperando este momento. 289 días planeando mentalmente qué decir, cómo decirlo, porque verás, había aprendido algo durante mi carrera. Cuando confrontas a un criminal, hay un momento específico donde se quiebran, donde la fachada cae, donde la verdad sale. Y yo iba a asegurarme de que ese momento sucediera y que quedara documentado. A las 8:47 de la mañana del 26 de marzo, Elena llegó con un regalo, una pequeña cámara, del tamaño de un bolígrafo. Completamente legal grabar en tu propia habitación de hospital, dijo, especialmente cuando sospechas que alguien podría amenazarte o intentar manipularte. Colocamos la cámara en el estante, ángulo perfecto para capturar toda la habitación. A las 8:55 me senté en la cama. Elena se posicionó junto a la ventana, y esperamos. A las 9:03 escuché voces en el pasillo. Reconocí inmediatamente la voz de Carolina. Sonaba irritada. No entiendo por qué no puede firmar los documentos sin mí. Estoy ocupada. Ella insistió en que estuviera aquí. La voz de Elena, calmada. La puerta se abrió. Carolina entró. Vestía ropa cara, nueva, probablemente comprada con mi dinero. Su cabello estaba perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Llevaba el bolso de $2,800. Detrás de ella venía Rodrigo. Traje nuevo, reloj caro, zapatos italianos. Ambos esperaban ver una cama vacía, o tal vez una cama con una mujer en coma, lista para que firmaran documentos de desconexión de máquinas. En cambio, me vieron sentada, despierta. Mirándolos directamente, el color drenó de la cara de Carolina, literalmente. De rosado a blanco pálido en 2 segundos. Rodrigo se detuvo en la puerta, como si hubiera visto un fantasma, y yo, manteniendo mi voz completamente calmada, completamente controlada, dije las palabras que había estado planeando durante casi 10 meses. Hola, Carolina. Hola, Rodrigo. Siéntense. Tenemos mucho de qué hablar. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el pitido distante de una máquina en otra habitación. Mi propio corazón latiendo calmadamente en mi pecho, demasiado calmadamente para lo que estaba a punto de hacer. Carolina recuperó el habla primero. Por supuesto que lo hizo. Siempre había sido rápida con las palabras, rápida con las excusas. Mamá, gracias a Dios, estás despierta. Estás bien. No sabes cuánto hemos rezado por este momento. Su voz temblaba, perfectamente calibrada para sonar emocionada, aliviada, llena de amor filial. Dio un paso hacia mi cama, los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. Detente ahí. Mi voz era tan fría que hasta yo misma me sorprendí. No des un paso más. Se detuvo. La confusión cruzó su cara. O tal vez era una actuación de confusión. Ya no podía distinguir qué era real en ella y qué era teatro. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así?» «Siéntense», repetí. Ambos. Ahora. Rodrigo miró a Carolina. Carolina miró a Elena. Elena no dijo nada. Solo los observaba con esa expresión de abogada que había perfeccionado en 20 años de práctica. La expresión que decía, «Ya los atrapé, solo están cavando el hoyo más profundo». Se sentaron, en las 2 sillas junto a la ventana, lejos de mi cama, como si el espacio físico pudiera protegerlos de lo que venía. «Mamá, no entiendo. Estuvimos tan preocupados. El doctor dijo que las probabilidades de que despertaras eran casi 0. Esto es un milagro». Carolina todavía intentaba controlar la narrativa. Un milagro. Qué palabra interesante. Mi voz seguía calmada, casi casual. ¿Sabes qué otro milagro sería, Carolina? Que me explicaras dónde están mis $210,000. El color que había vuelto a su cara desapareció otra vez.
Rodrigo se puso rígido en su silla. ¿Qué? No sé de qué hablas. No. La palabra salió como un látigo. No me mientas, no más mentiras. No después de casi 10 meses escuchando cada conversación, cada plan, cada traición. ¿Escuchando? Carolina intentó reír. Sonó forzado. Mamá, estabas en coma, no podías escuchar nada. Estado de conciencia mínima. Los médicos lo llaman un estado de conciencia mínima. Los doctores lo confirmaron esta mañana. Durante todo el coma, mi cerebro registraba sonidos, voces, conversaciones, especialmente las que ocurrían junto a mi cama. Vi el pánico real ahora, cruzando la cara de ambos como una ola. Así que sí, Carolina. Escuché cuando le dijiste a Rodrigo que transferirías el dinero de mi cuenta a la tuya. Escuché cuando celebraste mi incapacidad. Escuché cuando compraste un BMW con mi dinero. Escuché cuando fuiste a Cancún mientras yo luchaba por mi vida. Escuché cuando gastaste $4,000 en una fiesta celebrando nuevos comienzos. Pausé. Dejé que cada palabra se hundiera. Y escuché cuando le dijiste al doctor que no autorizara los antibióticos. Cuando decidiste dejarme morir. Eso no es verdad. Carolina se levantó de la silla. Yo solo estaba respetando tus deseos. Tú siempre dijiste que no querías vivir conectada a máquinas. ¿Cuándo? ¿Cuándo dije eso exactamente? Dame una fecha, una hora, una conversación específica. Silencio. No puedes, porque nunca lo dije. Nunca tuvimos esa conversación. La inventaste, como inventaste la infidelidad de Rodrigo, como inventaste emergencias médicas de Mateo, como inventaste todo para manipularme. Carolina miró a Elena desesperadamente. Tía, ella está confundida. El coma le afectó el cerebro. Está mezclando memorias, imaginando cosas que no pasaron. Mi cerebro está perfectamente bien. Los doctores lo confirmaron. 0 daño cognitivo, memoria intacta. Y tengo más que memorias. Elena, ¿puedes mostrarles? Elena abrió su carpeta, la misma carpeta que Beatriz había traído, y comenzó a sacar documentos, uno por uno, como cartas en un juego de póker, excepto que cada carta era evidencia irrefutable. Transferencia del 15 de julio. $50,000 de la cuenta de tu madre a tu cuenta personal. Elena colocó el documento en la mesa entre nosotros. Transferencia del 3 de agosto. $40,000. Otro documento. Transferencia del 12 de septiembre. 35,000. Otro más. Los documentos seguían cayendo, como golpes, como sentencias. Compra de vehículo. BMW Serie 7. $62,000. Pagado con transferencia directa de la cuenta de Patricia Mendoza. Reserva de hotel. Resort Caribe Cancún. Suite presidencial. 7 noches. $12,000. ¿Sabes qué fue lo peor? Pregunté. Mi voz seguía calmada. Demasiado calmada. ¿Qué fue lo peor de escuchar cómo mi hija robaba mi dinero? No fue la cantidad, no fueron los lujos. Fue escucharte decir que esperabas que muriera, que necesitaba morirme de una vez. Esas fueron tus palabras exactas. El 15 de enero, las 10:47 de la noche, en esta misma habitación. Yo nunca dije eso. La voz de Carolina ahora sonaba aguda, desesperada. Rodrigo lo dijo. Tú lo confirmaste. Y luego rieron. Ambos rieron. Rodrigo habló por primera vez. Su voz era diferente, más dura, sin pretensión de amabilidad. Esto es una trampa. Nos están tendiendo una trampa. ¿Una trampa? Elena sonrió. Esa sonrisa fría de abogada. La única trampa aquí fue la cuenta bancaria que Patricia dejó específicamente para ver qué harían ustedes. Y cayeron perfectamente. ¿Qué? Carolina susurró. La cuenta que vaciaste no era su única cuenta. Era una cuenta señuelo. Patricia tiene otros $290,000 en una cuenta separada. Una cuenta a la que nunca tuviste acceso. Una cuenta que protegió específicamente contra lo que temía que hicieras. Vi el momento exacto en que Carolina entendió. El momento en que se dio cuenta de que había sido jugada.
de que su madre, la mujer que pensó que podía manipular fácilmente, había estado 3 pasos adelante todo el tiempo. No, no puede ser. Es. Y hay más. Beatriz, mi mejor amiga, ha estado monitoreando cada transacción durante 9 meses, documentando cada gasto, cada compra, cada lujo que pagaste con dinero robado. Todo está aquí, todo está documentado y todo ha sido entregado a la fiscalía. ¿La fiscalía? La voz de Rodrigo subió una octava. Servicios de Protección de Adultos ha estado investigando durante 3 semanas. Sus conclusiones fueron entregadas ayer. La fiscalía revisará el caso mañana. En 3 días, probablemente menos, emitirán órdenes de arresto por fraude, abuso de adultos mayores e intento de homicidio negligente. Solo faltaban 3 días. 3 días para que la justicia que había estado esperando durante casi 10 meses finalmente llegara. Carolina comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no actuadas. Lágrimas de pánico. Mamá, por favor perdóname. Estaba desesperada. Rodrigo y yo teníamos deudas. No sabíamos qué hacer. Iba a devolvértelo. Todo. Lo juro. ¿Con qué? Ya no queda nada. Gastaste $210,000 en casi 10 meses. En lujos, en vanidades. Mientras yo estaba muriendo, no estabas muriendo. Los doctores dijeron que probablemente no despertarías. Pensé que ese dinero estaba desperdiciado, que podíamos usarlo, que tú habrías querido que estuviéramos bien. Ahí estaba, la justificación, la racionalización, el intento de hacer que su robo sonara como un acto de amor. Yo le di todo a esta familia. Mi voz finalmente comenzó a quebrarse, no de debilidad, de rabia contenida durante demasiado tiempo. Le di a Carolina 28 años de crianza. Le di cada peso que necesitó en la universidad. Le di el enganche de su primer apartamento. Le di miles en préstamos que nunca me devolvió. Le di mi confianza cuando me pidió el poder notarial. Le di mi vida entera. Y ella me dio traición. Las palabras salieron como golpes, rítmicas, implacables, cada frase una acusación. Le di mi amor. Ella me dio codicia. Le di mi protección. Ella me dio abandono. Le di mi confianza. Ella me dio robo. Le di todo. Y ella esperó a que muriera para tomar lo último que me quedaba. Carolina sollozaba ahora, la cabeza entre las manos. Rodrigo la miraba. Y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No arrepentimiento, resentimiento. Resentimiento hacia Carolina por haber sido atrapada. Mamá, lo siento tanto. Haré lo que sea. Devolveré el dinero. Venderé el auto. Cancelaré todo. Solo por favor, no presentes cargos, por favor. Piensa en Mateo, tu nieto. ¿Qué pasará con él si vamos a prisión? Y ahí estaba. El último intento de manipulación. Usar a mi nieto. Un niño de 2 años que no tenía culpa de nada. Usarlo como escudo. Mateo estará bien. De hecho, estará mejor, porque Elena ya solicitó custodia temporal, y yo, cuando esté completamente recuperada, seré su tutora legal. ¿Qué? Carolina levantó la cabeza bruscamente. ¿Crees que voy a dejar a mi nieto con 2 criminales convictos, con gente que intentó matar a su propia madre por dinero? No, Carolina. Perdiste el derecho de ser madre el día que decidiste que yo valía más muerta que viva. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Rodrigo se levantó. Su expresión era oscura. Esto es venganza. Pura venganza. Eres una vieja amargada que no puede aceptar que su hija tiene su propia vida. Elena se movió. Rápida. Se posicionó entre Rodrigo y mi cama. Siéntate. Ahora. O llamo a seguridad y añado intimidación a la lista de cargos. Rodrigo me miró. Odio puro en sus ojos. Y en ese momento entendí algo. Carolina había sido manipulada, influenciada. Tal vez al principio tuvo dudas, pero Rodrigo había sido el arquitecto, el planificador, el que la empujó a cada decisión
peor. ¿Fue tu idea, verdad, Rodrigo? Miré directamente a sus ojos. El poder notarial, la cuenta bancaria, todo. Carolina es débil, manipulable. Pero tú eres el verdadero criminal aquí. No me miró, no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Tienen dos opciones, dijo Elena. Opción 1. Esperan a que la fiscalía emita las órdenes de arresto. Van a juicio. Con toda esta evidencia, serán declarados culpables. Rodrigo enfrentará 10 a 15 años. Carolina, por ser la hija y tener el poder notarial, probablemente 8 a 12. Y la opción 2, Carolina susurró. Opción 2. Rodrigo se declara culpable de todos los cargos, acepta responsabilidad completa, testifica que manipuló a Carolina y probablemente obtenga una sentencia reducida de 5 a 7 años. Carolina, como testigo cooperante, probablemente obtenga libertad condicional y trabajo comunitario. ¿Qué? Rodrigo gritó. De ninguna manera. Esto fue idea de ella tanto como mía. Carolina lo miró, horror en su cara, finalmente viendo a su esposo por lo que realmente era. Un cobarde, un manipulador, alguien dispuesto a sacrificarla para salvarse a sí mismo. Rodrigo, no, no voy a cargar con todo esto. Si voy a prisión, tú vienes conmigo. Y ahí estaba, el matrimonio perfecto destruyéndose frente a mis ojos. No por amor, no por honor, sino por cobardía. Tienen hasta mañana a las 5:00 p.m. para decidir, dijo Elena. Después de eso, la oferta desaparece. Y enfrentarán la justicia completa. Elena abrió la puerta, una señal clara de que la conversación había terminado. Rodrigo salió primero, furioso, sin mirar atrás. Carolina se quedó un momento más. Me miró. Y en sus ojos vi algo que tal vez, solo tal vez, era arrepentimiento real. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Yo también, dije suavemente. Siento que la hija que crié ya no existe. Siento que el dinero la mató antes de que pudiera matarme a mí. Salió. Y cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la habitación. Elena apagó la cámara oculta. Lo tenemos todo. Cada palabra, cada admisión. Me recosté en la cama, exhausta. No físicamente, emocionalmente. Porque confrontar a tu propia hija con su traición no se siente como victoria. Se siente como funeral. ¿Crees que acepten la oferta? Pregunté. Rodrigo no. Es demasiado arrogante. Carolina tal vez. Si finalmente encuentra el valor de hacer lo correcto por primera vez en su vida. ¿Y Mateo? Lo protegeremos. Le daremos el amor y la estabilidad que sus padres nunca pudieron darle. Crecerá sabiendo la verdad, pero también sabiendo que fue amado. Miré por la ventana. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja y rojo, como fuego, como el fin de algo y el comienzo de algo más. Mañana sería el día en que mi hija decidiría su destino, el día en que la justicia, retrasada pero implacable, finalmente llegaría. Solo faltaban 24 horas. La decisión llegó a las 4:47 de la tarde del día siguiente, 13 minutos antes del límite. Elena recibió una llamada de un número que no reconoció. Puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Señora Morales? Era la voz de Carolina. Sonaba destrozada, como si hubiera pasado las últimas 24 horas llorando. Probablemente lo había hecho. Sí, acepto. Acepto testificar contra Rodrigo. Acepto declararme culpable de los cargos menores. Haré lo que sea necesario. ¿Y Rodrigo? Rodrigo se fue. Tomó lo que quedaba en nuestra cuenta conjunta y se fue. No sé dónde está. Dejó una nota diciendo que no iba a dejar que yo lo hundiera. Elena y yo intercambiamos miradas. Rodrigo había huido. Eso lo hacía peor para él. Mucho peor. ¿Cuánto tomó? $5,000. Todo lo que teníamos. Entonces Carolina comenzó a llorar. Un llanto profundo, roto. Perdí todo. Perdí a mi madre, mi esposo, mi hijo, mi libertad. Todo por dinero que ni siquiera tengo ya.
Dios, ¿qué hice? Elena permaneció profesional. Fría. Hiciste una elección. Ahora estás enfrentando las consecuencias. El fiscal te contactará mañana para formalizar el acuerdo. Espera su llamada. Colgó. Rodrigo huyó, dije. Eso significa que sabe que no puede ganar, o piensa que puede esconderse, pero no puede. Elena marcó otro número. Necesito reportar un sospechoso en fuga. Rodrigo Martínez, acusado de fraude y abuso de adultos mayores. Tomó $5,000 y abandonó la jurisdicción. La orden de arresto se emitió a las 7:23 de esa noche, y la red comenzó a cerrarse. Pero yo todavía no había recibido lo que realmente quería. Confrontación completa, no por teléfono, no a través de abogados, cara a cara, en el lugar donde todo había comenzado. El banco. Quiero ir al banco, le dije a Elena 3 días después. El 30 de marzo. Un jueves. El día que los doctores me dieron permiso para salir del hospital bajo supervisión. ¿Para qué? Para cerrar la cuenta que Carolina violó. Para abrir nuevas cuentas. Y para que los empleados del banco que procesaron las transferencias fraudulentas vean que la mujer que pensaron que nunca despertaría está viva, está consciente y los recuerda. Elena sonrió. Esa sonrisa que decía que entendía perfectamente la justicia poética de ese momento. Programo una cita para mañana. El viernes 31 de marzo a las 10:15 de la mañana entré al banco por primera vez en 9 meses. Elena me empujaba en una silla de ruedas. Todavía estaba débil. Mis piernas apenas podían sostenerme por más de unos minutos, pero mi mente estaba más clara que nunca. El banco olía a dinero, a papel, a ese aroma particular de aire acondicionado frío y madera pulida. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas. Podía escuchar el murmullo de conversaciones, el clic de teclados, el sonido de una impresora, y entonces lo vi. El empleado que había procesado las transferencias, un hombre joven, tal vez 30 años, camisa blanca, corbata azul, nombre en su placa, Daniel Ortega. Cuando me vio, su cara palideció, como si hubiera visto un fantasma, porque en cierto sentido lo había visto. Señora Mendoza. Su voz temblaba ligeramente. No sabíamos, nos dijeron que había muerto. Completé la frase por él. Mi voz era suave pero firme, o tal vez que nunca despertaría, que era seguro vaciar mi cuenta porque yo nunca lo sabría. No, yo no. Él tartamudeaba. Tranquilo, Daniel. Estoy aquí para resolver esto, no para culparte. Hiciste lo que te pidieron, verificaste el poder notarial, seguiste el protocolo. El problema no eres tú. El problema fue confiar en la persona equivocada. Lo llevamos a una oficina privada, un espacio pequeño con paredes de cristal y una mesa de conferencias. Elena colocó la carpeta sobre la mesa, la misma carpeta llena de evidencia. Necesito copias de todas las transacciones de mi cuenta durante los últimos 9 meses, todas, con fechas, horarios y cantidades exactas. Daniel asintió, nervioso. Sus dedos volaban sobre el teclado, y mientras esperábamos, escuché voces conocidas en el pasillo. No entiendo por qué mi tarjeta fue rechazada. Intenté de nuevo. Era Carolina. Mi corazón se aceleró, no de miedo, de anticipación, porque este era el momento exacto que había estado esperando desde que desperté, el momento que había prometido en mi mente durante casi 10 meses de oscuridad. Elena me miró. ¿Quieres que llame a seguridad? No, déjala entrar. Carolina apareció en la puerta de la oficina. Sostenía su tarjeta de débito, la tarjeta vinculada a mi cuenta. Su cara mostraba frustración, luego confusión al verme, y finalmente horror. Mamá, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, aparentemente. Asuntos bancarios. Mi voz era casual, como si estuviéramos discutiendo el clima. Mi tarjeta no funciona. Debe ser un error del sistema. No es un error. Congelé todas las cuentas asociadas con mi nombre hace 3 días. Cualquier tarjeta que hayas solicitado usando mi información ahora está cancelada.
No puedes hacer eso. Tengo el poder notarial. Tenías. Pasado. El poder notarial fue revocado legalmente hace 72 horas. Ya no tienes acceso a nada que sea mío. Ni cuentas, ni tarjetas, ni información. Nada. Vi el momento en que la realidad la golpeó, como una pared de ladrillos, invisible pero demoledora. ¿Cómo voy a pagar el apartamento, la comida, los pañales de Mateo? Tal vez deberías haber pensado en eso antes de gastar $210,000 en lujos, antes de comprar un BMW, antes de ir a Cancún, antes de celebrar mi coma con una fiesta de $4,000. Cada palabra era un golpe, preciso, calculado. Iba a devolvértelo. ¿Con qué? No tienes trabajo, no tienes ahorros, gastaste todo. Y ahora Rodrigo te abandonó con las deudas. ¿Cuánto deben en tarjetas de crédito, Carolina? ¿50,000? ¿70,000? Su silencio lo confirmó todo. El gerente del banco apareció en la puerta. Un hombre mayor con traje gris. Señora Mendoza, lamento muchísimo lo que pasó. Estamos revisando nuestros protocolos. Esto nunca debió suceder. Aprecio eso, pero también necesito que entiendan algo. Mi hija explotó un sistema que confía demasiado en documentos legales, sin verificar intenciones. Quiero que este banco implemente nuevas medidas. Llamadas de verificación a clientes antes de transferencias grandes. Alertas automáticas. Algo. Lo haremos. Tiene mi palabra. Carolina seguía de pie en la puerta, paralizada, observando cómo su mundo se desintegraba frente a sus ojos. ¿Y ahora qué? Susurró finalmente. ¿Qué se supone que haga? Ahora enfrentas las consecuencias. El fiscal te contactará sobre tu declaración. Cumplirás los términos del acuerdo. Y con suerte, en algún momento de los próximos años, mientras haces trabajo comunitario y pagas restitución, aprenderás algo que debí enseñarte mejor cuando eras niña. ¿Qué? Que la familia no es algo que explotas, es algo que honras, que proteges, que cuidas. No porque esperas herencia, no porque quieres dinero, sino porque el amor real no tiene precio. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero yo no sentí satisfacción, no sentí victoria. Solo sentí un vacío profundo donde solía estar el amor de madre. Mateo me preguntará por ti algún día, continué. Cuando sea mayor, cuando entienda, y le diré la verdad, que su madre cometió errores terribles, pero que espero que aprenda de ellos, que sea mejor, que honre a su familia de maneras que su madre no pudo. ¿Puedo verlo? Antes de que todo comience, solo una vez, miré a Elena. Ella asintió levemente. 1 hora, supervisada, en mi casa cuando salga del hospital. Podrás despedirte apropiadamente. Gracias. La palabra salió como un susurro roto. Carolina se fue, y cuando desapareció por la puerta, sentí algo extraño, no alivio, no alegría, algo más complejo, tristeza mezclada con justicia, pérdida mezclada con necesidad. Porque verás, confrontar a tu hija con su traición no se siente como ganar. Se siente como enterrar una versión de ella que tal vez nunca existió, o que existió una vez y murió lentamente bajo el peso de la codicia y la manipulación. Daniel nos entregó los documentos, cada transacción impresa, 200 páginas de evidencia, de robo, de traición documentada en tinta negra sobre papel blanco. ¿Qué hará con todo esto?, preguntó. Parte irá al fiscal, parte se quedará conmigo, como recordatorio de que el amor ciego puede ser la forma más peligrosa de amor. Cerramos las cuentas viejas, abrimos nuevas, con protecciones adicionales, con alertas, con medidas que deberían haber estado ahí desde el principio. Y a las 2:34 de la tarde salimos del banco. El sol brillaba, el aire era fresco, y por primera vez en 9 meses sentí algo parecido a control sobre mi propia vida. Pero la historia todavía no había terminado, porque Rodrigo seguía en fuga, y las consecuencias legales apenas comenzaban. La llamada llegó esa noche, las 9:47 p.m. El detective Ramírez. Señora Mendoza, encontramos a Rodrigo Martínez. Intentó cruzar la frontera hacia Guatemala. Lo detuvieron en el checkpoint.
está bajo custodia. ¿Cuándo será la audiencia? Pasado mañana. Domingo. El juez hizo una excepción debido a la fuga. Será una audiencia de fianza. Probablemente se la nieguen dado que ya intentó huir. ¿Y Carolina? Su audiencia es el lunes. Como testigo cooperante, probablemente obtenga libertad bajo fianza con restricciones. Tobillera electrónica. Prohibición de salir del estado. Suspensión de custodia de su hijo hasta que se resuelva el caso. Todo estaba cayendo en su lugar, como fichas de dominó, una tras otra. Inevitable, implacable. El 2 de abril, exactamente 10 días después de despertar del coma, estuve en la corte. Elena me empujaba en la silla de ruedas. Todavía no podía caminar distancias largas, pero mi voz era fuerte, mi mente clara. Rodrigo entró esposado. Vestía ropa arrugada. No se había afeitado. Sus ojos buscaron los míos a través de la sala, y cuando nuestras miradas se encontraron, no aparté la vista. Lo miré directamente, con la misma calma con la que había planeado todo esto, con la misma determinación con la que había sobrevivido 9 meses de traición. Él apartó la vista primero. El juez negó la fianza. Como esperábamos. Rodrigo permanecería en prisión hasta el juicio. Un juicio que, con toda la evidencia, probablemente terminaría en una declaración de culpabilidad y una sentencia de 8 a 12 años. Al día siguiente fue el turno de Carolina. La audiencia de Carolina fue completamente diferente. Llegó con un abogado de oficio. No podía pagar uno privado. Todo el dinero se había ido, gastado, evaporado como agua en el desierto. Vestía ropa simple, jeans, una blusa blanca que reconocí como una que yo le había regalado 3 años atrás. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, sin joyas. Parecía 10 años mayor que hace 2 semanas. Cuando entró a la sala, me buscó inmediatamente con la mirada. Y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que no había visto en meses, tal vez años. Vergüenza real. Arrepentimiento real. El fiscal presentó el caso. Leyó cada cargo. Fraude, abuso de adultos mayores, uso indebido de poder notarial, falsificación de intenciones. La lista era larga, devastadora. Pero luego presentó el acuerdo. La señorita Mendoza ha acordado cooperar completamente con la Fiscalía. Testificará contra Rodrigo Martínez, identificándolo como el principal arquitecto del esquema. A cambio, la Fiscalía recomienda 3 años de libertad condicional, 1.500 horas de trabajo comunitario y restitución completa de los fondos robados. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, miró a Carolina por encima de sus lentes. ¿Entiende los términos de este acuerdo, señorita Mendoza? Sí, su señoría. La voz de Carolina era apenas audible. ¿Entiende que si viola cualquier término de la libertad condicional, enfrentará la sentencia completa de 8 a 12 años de prisión? Sí, su señoría. ¿Tiene algo que decir antes de que yo tome una decisión? Carolina se levantó. Sus manos temblaban. Miró al juez. Luego me miró a mí. Su señoría, no hay excusa para lo que hice. Ninguna. Traicioné a la mujer que me dio la vida, que me crió sola después de que mi padre muriera, que trabajó durante 38 años para darme un futuro. Y cuando ella más me necesitaba, cuando estaba luchando por su vida, yo la robé. Su voz se quebró, pero continuó. No puedo explicar cómo llegué a ese punto, cómo permití que la codicia y la desesperación me convirtieran en alguien que no reconozco, alguien que mi madre no crió. Dejé que mi esposo me manipulara, dejé que las deudas me cegaran, dejé que el miedo me convirtiera en un monstruo. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero esas no son excusas, son explicaciones, y ni siquiera buenas. La verdad es que tomé decisiones, malas decisiones, decisiones crueles, y ahora tengo que vivir con ellas el resto de mi vida. Se volvió hacia mí completamente. Mamá, sé que nunca podrás perdonarme, lo sé, y no te estoy pidiendo que lo hagas, solo te pido que sepas esto. Cada día por el resto de mi vida voy a despertar recordando lo que hice, y cada día voy a intentar ser mejor. No por ti,
porque ya perdí ese derecho, sino por Mateo, para que cuando crezca y entienda lo que pasó, pueda ver que su madre, aunque cometió errores terribles, pasó el resto de su vida intentando repararlos. Se sentó, sollozando, y la sala quedó en silencio. El juez me miró. Señora Mendoza, ¿tiene algo que agregar? Elena me ayudó a levantarme. Mis piernas todavía estaban débiles, pero me sostuvieron. Necesitaba estar de pie para esto. Su señoría, durante 9 meses estuve en coma. Pero durante esos casi 10 meses, mi mente escuchaba. Escuchaba conversaciones, planes, traiciones. Escuché a mi hija discutir cuánto dinero tenía yo. Escuché a su esposo preguntarle cuánto tiempo creía que yo duraría. Escuché cuando firmó la orden de limitar intervenciones. Y escuché cuando negó los antibióticos que habrían salvado mi vida. Mi voz era firme, sin lágrimas, sin emociones excesivas, solo hechos. Esos 9 meses me enseñaron algo que ninguna madre quiere aprender, que a veces el amor que das no garantiza el amor que recibes, que criar a un hijo con todo tu corazón no significa que ese hijo honrará ese sacrificio. Pausé. Miré a Carolina directamente. Pero también me enseñó algo más, que la justicia no es venganza, que las consecuencias no son castigo, son oportunidades, oportunidades de aprender, de cambiar, de convertirse en alguien mejor. Carolina levantó la cabeza, esperanza tímida en sus ojos. No puedo perdonar lo que hizo. Tal vez nunca pueda. Pero puedo aceptar que la persona que cometió esos crímenes estaba rota, perdida, manipulada, y que tal vez, con el tiempo y las consecuencias apropiadas, pueda reconstruirse. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios, de verdad quiero saber qué piensas. Apoyo los términos del acuerdo, continué. No porque me haya devuelto el dinero. Ni siquiera puede. Todo se gastó. Apoyo los términos porque creo en segundas oportunidades, pero solo cuando vienen acompañadas de responsabilidad real. Me senté, exhausta. El juez asintió lentamente. Señorita Mendoza, he visto muchos casos de abuso de adultos mayores en esta corte. Demasiados. Y lo que hace que este caso sea particularmente doloroso es la relación. Hija y madre. Un vínculo que debería ser sagrado. Su voz era dura pero no cruel. Sin embargo, también veo algo que no veo a menudo. Arrepentimiento genuino. No solo miedo a las consecuencias, sino comprensión real del daño causado. Y veo una víctima que, a pesar del dolor inimaginable, todavía tiene suficiente humanidad para ofrecer una oportunidad de redención. Golpeó el mazo. Acepto los términos del acuerdo. 3 años de libertad condicional. 1.500 horas de trabajo comunitario en centros de cuidado de ancianos, donde aprenderá de primera mano el valor de respetar y proteger a nuestros mayores. Y restitución completa. Pagadera a $100 mensuales durante el resto de su vida si es necesario. Más términos. Tobillera electrónica durante el primer año. Terapia obligatoria. Prohibición de contacto conmigo excepto en circunstancias supervisadas. Y sobre la custodia de su hijo, el juez continuó. Esa decisión será tomada por el Tribunal de Familia. Pero le advierto, señorita Mendoza, que su capacidad de recuperar la custodia dependerá completamente de demostrar que puede ser una madre responsable. Y eso tomará tiempo. Mucho tiempo. Carolina asintió, aceptando cada palabra como la sentencia que era. La audiencia terminó a las 11:47 de la mañana. Cuando salíamos de la sala, Carolina me alcanzó en el pasillo. Elena se tensó, pero le hice una señal de que estaba bien. Gracias, mamá, por darme una oportunidad que no merezco. No lo hago por ti, dije suavemente. Lo hago por Mateo, para que algún día, cuando sea mayor, pueda decir que su abuela eligió la justicia sobre la venganza, que eligió darle a su madre la oportunidad de cambiar. Lo entiendo. Y Carolina, una cosa más. Sí, ese dinero. Los $210,000. No los gasté. Los desperdiciaste. Había planeado dártelos eventualmente, cuando yo muriera,
como herencia, para que tú y Mateo tuvieran seguridad. Lo habrías tenido todo, sin robar, sin mentir, sin destruir nuestra relación. Lo habrías tenido con amor y bendición. Vi el momento en que entendió completamente. El momento en que se dio cuenta de que su codicia no solo había robado dinero, había robado su propia herencia. Había destruido el futuro que yo había planificado darle libremente. Lo perdiste todo tratando de tomar lo que ya era tuyo. Su cara se descompuso. Porque esa era la verdad más cruel de todas. No había necesitado robar nada. Solo necesitaba esperar, amar, honrar. Pero la codicia nunca espera. Se fue sollozando, y yo la dejé ir. Porque algunas lecciones solo se aprenden en la soledad del arrepentimiento. 2 días después, el 5 de abril, cumplí mi promesa. Carolina vino a mi casa a las 13:00 p.m., supervisada por Elena y por un trabajador social. Traía un regalo para Mateo, un osito de peluche, barato, comprado probablemente en una tienda de descuento, tan diferente de los juguetes caros que solía comprarle con mi dinero. Mateo, ahora de casi 3 años, corrió hacia ella. ¡Mami! Mi corazón se rompió un poco viendo ese momento, porque Mateo no entendía. No sabía que esta sería probablemente la última vez que vería a su madre sin supervisión por mucho tiempo. Carolina lo abrazó, lo sostuvo como si nunca quisiera soltarlo, y lloró en su pequeño hombro. Te amo, mi amor. Te amo más que a nada en el mundo, y siento tanto no haber sido la mami que mereces. Mateo, confundido por las lágrimas, secó su cara con sus manitas. No llores, mami. Tengo que irme por un tiempo, cariño. Voy a estar trabajando mucho, pero la abuela Patricia te va a cuidar. ¿Está bien? Ella te ama mucho. Mateo me miró, sonrió, y en ese momento entendí que esto era lo correcto. Doloroso, complicado, pero correcto. Carolina pasó 1 hora con él, jugando, leyendo libros, haciendo cada momento contar, y cuando llegó el momento de irse, lo abrazó una última vez. Sé bueno para la abuela, y recuerda que mami te ama. Siempre, siempre. Se fue sin mirar atrás, porque mirar atrás habría sido insoportable. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en mi sala. La misma sala donde Carolina había llorado por la supuesta infidelidad de Rodrigo. La misma sala donde había firmado el poder notarial. La misma sala donde tantas mentiras habían comenzado. Y por primera vez desde que desperté del coma, me permití llorar. No por el dinero. El dinero era solo papel. Números en una pantalla. Lloré por la hija que perdí, por la relación que nunca recuperaríamos, por los años de amor y sacrificio que terminaron en traición. Lloré por Mateo, un niño inocente que crecería sin sus padres cerca. Y lloré por mí misma, por 38 años trabajando para un futuro destruido por quien intenté proteger. Pero también lloré por liberación. Después de casi 10 meses cargando el peso de la traición en silencio, finalmente podía soltarlo. La justicia había llegado. Elena apareció en la puerta. Había estado quedándose conmigo desde que salí del hospital. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. Se sentó junto a mí y tomó mi mano. 2 hermanas que habían perdido 2 años por orgullo tonto, reunidas por tragedia. El juicio de Rodrigo llegó 3 semanas después. Carolina testificó contando cómo Rodrigo había planificado todo, manipulándola y convenciéndola de que yo nunca despertaría. El jurado deliberó 4 horas. Veredicto unánime. Culpable de todos los cargos. Rodrigo recibió 12 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 8. Cuando leyeron la sentencia, me miró con odio puro. «Esto es culpa tuya», gritó. «Vieja amargada. Arruinaste todo». «No», dije calmadamente. «Tú lo arruinaste. El día que decidiste que mi vida valía menos que mi dinero». Mayo llegó con nuevos comienzos. Mateo se adaptaba bien. Carolina cumplía sus términos trabajando en un centro de ancianos, aprendiendo a valorar a los mayores que había despreciado. Nos enviaba cartas semanales.
Yo guardaba cada una para cuando Mateo fuera mayor. Mi salud mejoraba lentamente. Para junio caminaba sin ayuda. Para julio cargaba a Mateo. Para agosto me sentía casi como antes. Casi, porque algunas traiciones dejan cicatrices permanentes. Un año después recibí una llamada de Carolina. Mamá, completé mi primer año de libertad condicional. Trabajando con los ancianos, entendí que tú no eras mi cuenta bancaria, eras mi madre. Y desperdicié años viendo solo lo que podías darme. No espero perdón. Pero la persona que te robó está muriendo. Estoy construyendo a alguien mejor. Espero que lo logres, dije suavemente. No por mí, por ti y por él. Y me quedé preguntándome si algún día podríamos reconstruir algo nuevo. Tal vez, o tal vez no. Pero al menos ahora había esperanza. Han pasado 3 años desde que desperté. Hoy es 23 de marzo. Estoy en mi nueva casa, más pequeña pero completamente mía. Mateo tiene 5 años y juega en el jardín. Tiene la risa de su abuelo y algo más: bondad e inocencia. Carolina cumplió 2 años de libertad condicional hace 3 meses. Nos vemos mensualmente. Visitas incómodas, pero son algo. Hace 2 semanas me contó sobre un paciente que falleció solo, abandonado por sus hijos. Pensé en todas las fotos que tú tienes de mí. Me di cuenta de que estuve a punto de convertirme en esos hijos. Pero cuando tengas 92 años, yo estaré ahí. Porque finalmente entendí lo que significa honrar a tu madre. Por primera vez en 3 años, sentí esperanza real. Rodrigo sigue en prisión. Me escribió pidiendo perdón hace 6 meses. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Rompí la carta y dejé ir la rabia. Beatriz sigue siendo mi mejor amiga. Elena vive a 3 calles y nos hemos recuperado completamente. Mi salud está bien. Los doctores dicen que despertar de 9 meses en coma sin daño cerebral es casi imposible. Tal vez simplemente no era mi momento. Esta historia es sobre confiar demasiado, amar sin protegerte, dar todo sin guardar nada. Pero también es sobre justicia, dignidad y negarse a ser víctima. Mateo pregunta por qué su mami no vive con nosotros. Le digo la verdad. Mami cometió errores grandes, está aprendiendo. Algún día te contaré toda la historia para que aprendas que la familia es un regalo, no un derecho. Se honra con acciones, no palabras. Di todo. Recibí traición. Pero sobreviví y encontré una fuerza diferente, más sabia. La fuerza de alguien que sabe poner límites. Esta mañana recibí un mensaje de Carolina. Feliz aniversario, mamá. 3 años desde que regresaste. Gracias por quedarte. Respondí. Gracias por trabajar en cambiar. El camino es largo, pero estás caminando. No dije te amo, porque todavía no puedo. Tal vez algún día. Si mis nietos ven esto algún día, quiero que sepan. La sangre no garantiza lealtad. El sacrificio no asegura gratitud. El amor no protege contra traición. Pero la dignidad, la justicia y la preparación pueden salvarte. Protejan lo que construyen. Amen profundamente pero prudentemente. Den generosamente pero con límites. Las heridas más profundas vienen de los más cercanos. Salgo al jardín. Mateo corre hacia mí. Abuela, mira qué rápido voy. Lo abrazo. Este niño inocente merece mejor y tendrá mejor. Pienso en aquella mañana hace 3 años cuando escuché. Transferimos el dinero. Pensé que ibas a morir, pero no morí. 3 años después, con Mateo en mis brazos y el sol calentando mi cara, entiendo algo fundamental. Tomaron mi dinero, robaron mi confianza, traicionaron mi amor, pero no tomaron mi vida, mi dignidad, mi capacidad de reconstruir. Algunas cosas, una vez que las construyes dentro de ti, nadie puede robarlas. Esas son la verdadera herencia que le dejaré a Mateo. No dinero, sino lecciones que duran para siempre. Abuela, ¿estás llorando? Sí, mi amor. Pero son lágrimas buenas. De alguien que sobrevivió y se negó a ser enterrada antes de tiempo. Por primera vez en 3 años, siento paz completa. La justicia llegó. Las consecuencias se cumplieron. Y la vida continúa. No como antes,
nunca como antes. Pero continúa, y eso, después de todo, es suficiente.